Hoy quiero hablar de algo muy importante dentro del trabajo con constelaciones familiares. Algo que pocas veces se explica, bueno, con suficiente claridad. La diferencia entre observar e interpretar. Y esta diferencia, miren, es fundamental porque ella depende que el trabajo con constelaciones se mantenga como una herramienta seria y de comprensión de lo que ocurre en los sistemas humanos, o que termine convirtiéndose en un conjunto de afirmaciones rígidas que se repiten sin reflexión. En el origen del trabajo con constelaciones hay una postura muy particular y es la fenomenológica. Y bueno, es que la fenomenología, en términos simples, recuerden que es una actitud de observación. Significa mirar lo que aparece sin apresurarnos a explicar. Mirar lo que emerge antes de intentar darle un significado. Y esto en la práctica, esto implica algo muy concreto. Cuando se representa un sistema familiar, nosotros como facilitadores necesitamos observar, observar posiciones, observar movimientos, observar distancias, observar las reacciones emocionales. Y a partir de ahí se va construyendo una comprensión de lo que pudiera estar afectando o dinámicamente emergiendo en ese sistema. Pero esa comprensión, miren, no se impone de antemano, no se parte de una explicación prefabricada, preconcebida, pues, de lo que yo creo saber lo que le pasa al consultante. La verdad es que primero se observa, después se intenta comprender. El problema aparece mayormente cuando esto se invierte, este orden se altera, cuando alguien deja de observar y empieza directamente a interpretar. Y esto pues ocurre más a menudo de lo que pensamos. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades en sus relaciones de pareja y de inmediato alguien afirma, eso es porque estás cargando a tu madre, o eso es una lealtad inconsciente con tu abuela, o eso ocurre porque alguien fue excluido en tu sistema. Y el problema no es que estas dinámicas puedan existir, pues claro que muchas veces existen. El problema es afirmarlas sin observar lo que emerge en el sistema del consultante. Cuando una explicación aparece antes que la observación, ya no estamos trabajando fenomenológicamente. Estamos aplicando una teoría, pues como si fuera una verdad universal. Y ahí es donde empieza a nacer los dogmas. Y bueno, un dogma aparece cuando una idea deja de ser una hipótesis y empieza a presentarse como una certeza incuestionable. En ese momento ya no estamos mirando el sistema, estamos intentando encajarlo dentro de una explicación previa. Y eso es exactamente pues lo contrario de la fenomenología. La fenomenología nos invita a algo mucho más humilde. Nos invita a reconocer que cada sistema es único, que cada historia familiar tiene su propia complejidad y que lo que aparece en una constelación no siempre se puede reducir a una fórmula. Por eso, una de las habilidades más importantes para un facilitador es aprender a tolerar la incertidumbre, poder permanecer un momento más en silencio, poder observar un poco más antes de sacar conclusiones, porque muchas veces lo que aparece evidente, ¿sí? Al principio, cambia cuando el sistema se empieza a mover. Y cuando permitimos que el sistema se muestre sin apresurarnos a interpretarlo, pues muchas cosas interesantes ocurren. Las dinámicas comienzan a aparecer con más claridad y no porque alguien las haya explicado inicialmente, sino porque el propio sistema las muestra. En ese momento, entonces, pues la intervención del facilitador se vuelve mucho más sencilla. No necesita explicar demasiado,
No necesita convencer a nadie, simplemente puede acompañar el movimiento que el sistema está mostrando. Por eso, mis amores, cuando hablamos de constelaciones familiares desde una mirada seria y responsable, pues es importante recordar algo muy simple. Las constelaciones no son un método para explicar la vida de las personas, son una forma de observar cómo se organizan las relaciones dentro del sistema familiar del consultante. Y cuando esa observación se hace con respeto, paciencia y claridad, el sistema muchas veces encuentra una forma más coherente de reorganizarse. Pero para que eso ocurra, el facilitador tiene que estar dispuesto a algo que no siempre es fácil. Tiene que estar dispuesto a no saber demasiado rápido. Tiene que estar dispuesto a mirar primero, a interpretar después y a recordar que las teorías pueden ayudarnos a comprender los sistemas, pero no deberían o nunca deberían reemplazar la experiencia directa de lo que está ocurriendo en el campo relacional del consultante. Porque cuando dejamos de observar y empezamos a repetir explicaciones como si fueran reglas universales, pues el trabajo sistémico pierde su profundidad. Y en lugar de abrir comprensión, empieza a cerrar posibilidades. Por eso, tal vez una de las prácticas más importantes dentro de este trabajo sea esta. Ujú. Volver una y otra vez a la observación. Mirar lo que aparece. Escuchar lo que el sistema muestra. Y permitir que la comprensión surja de esa experiencia, en lugar de imponerla desde afuera. En mi próximo episodio vamos a hablar de otro tema muy importante para comprender el trabajo con constelaciones. Vamos a profundizar en los órdenes del amor. ¿Qué significan realmente? ¿De dónde surgen? ¿Y cómo puede entenderse como principios observados en los sistemas familiares, en lugar de convertirse en reglas rígidas que se aplican de la misma manera en todas las historias humanas? Porque cuando comprendemos bien estos principios, el trabajo sistémico se vuelve mucho más claro y también mucho más humano. Por acá, a quien escuchan, Patricia Fournier. Y esto es parte de mis formaciones personales esenciales. Nos vemos, nos escuchamos en otro momento.